Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada. Estamos aquí en esta cabina, venimos a proclamar, a testificar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben, nosotros somos la familia Corona. María Corona. Y Juan Corona. Y para nosotros es una alegría, es un privilegio, es un gusto venir a testificar de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, agradecidos de tanta bondad y de tanta misericordia. ¿Cómo no exaltar su bendito y santo nombre? ¿Cómo no proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Pues como es costumbre, nosotros venimos los días sábados, hoy sábado 9 de noviembre, pues gracias a Dios Santísimo estamos aquí presentes un día más y pues nos ponemos en sus benditas manos para testificar, para hacer este pequeño recuento que hacemos pues cada semana acerca de todas las lecturas de la semana. ¿Por qué? Porque se les he dicho y me consta a mí, y yo soy el primero, el olvidadizo, el que se me olvidan ya con frecuencia las citas bíblicas, y por eso, pues para hacer un recuento nada más, un pequeño recordatorio para todos los que ya no almacenamos bien las cosas de la vida, ¿verdad? Ya que somos de una edad avanzada, y pues le damos gracias a Dios Santísimo primeramente, y hacemos una recopilación de las lecturas de esta semana. Miren, para empezar, pues vamos a comenzar las lecturas de este día sábado, comenzando con Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 9 al 11, y después ahí mismo del capítulo 3, del versículo 16 y 17, y la palabra del Señor dice así: Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto, puse el cimiento. Otro sigue construyendo, que cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor. En el peligro, por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada, teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Señor del universo está en nosotros, nuestro alcanzar. Él es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Bendito sea el Dios Santísimo. El Santo Evangelio de este día está tomado del Evangelio de San Juan, ahí del capítulo 2, versículo del 13 en adelante, y dice así: Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, las ovejas y los bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo: Saquen todo eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en mercado. Los discípulos se acordaron del texto: el celo por la casa de mi Padre. Los judíos dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos,
Los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea nuestro Dios Santo. Le damos las gracias por tanta bondad, por tanta misericordia, por darnos el privilegio de un día más estar con vida y venir aquí para testificar acerca de ese amor. Bien, vamos a hacer un relatamiento, algo recordatorio de toda la semana, pero antes de iniciar decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, a ti elevamos nuestra súplica, Señor, rogándote que tengas piedad y misericordia de todos nosotros, que tu Santo Espíritu nos conduzca, llene nuestras almas de luz, nuestro ser de entendimiento y podamos testificar, anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sin adulterarla, sin mutilarla, Señor. Usted nos conoce bien, Padre nuestro, y pues en sus benditas manos nos encomendamos que todo Dios omnipotente sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, agradecidos con ese Dios, pues aquí nos presentamos un día más, y miramos, comenzando desde el lunes, vamos a hacerlo rapidito, así, cositas para que se nos quede algo grabado. ¿De qué se nos habló el lunes? Está todo tomado de lunes a viernes del Evangelio de San Lucas, y empezamos en el capítulo 14, versículo 12 al 24, y dice así, Al que lo había invitado le dijo, primeramente recordemos, Jesús había sido invitado a una fiesta por un jefe fariseo. Ahí en esa fiesta miró dos cosas que le impactaron a Jesús, dos cosas que viendo, pues lo pusieron a pensar. Una de las observaciones de nuestro Señor Jesucristo es que todos elegían los primeros lugares, pues ellos se amontonaban por ser los primeros, los que los miraran, y pues mirando todo esto, Jesús se le quedó grabado, y ahorita en este pasaje bíblico vamos a ver lo que nos enseña Jesús. También una preguntita que les hizo, ¿está permitido el sábado hacer el bien o el mal? Si no supieron qué contestarle. Bien, aquí ahora en la casa de este jefe fariseo, no era cualquier persona, al que lo había invitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o a tus hermanos o a tus parientes o a los vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y quedarán pagado. Cuando tú des un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Pues una reflexión bien importante de que nunca nos debemos creer superiores a nadie. Jesús dice todo esto, pues diciendo que seamos, es más importante cuando hacemos algún evento, cuando tenemos alguna fiesta, invitar a los que no te pueden pagar nada, Pues por eso pues nosotros andamos haciendo todas estas obras de caridad, no a los que nos agradecen, a los que nos van a prestar algo, no, nada, hacemos a todos los más necesitados, a los más desafortunados, pues nosotros tratamos de hacer esto, hacer lo que Jesucristo nos indica. ¿Por qué? Porque si miramos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 9, pues dice, allí en adelante dice, les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, para que cuando se les acabe a ustedes ese dinero, ellos lo reciban en la morada eterna. Bueno, la morada eterna, pues obviamente el cielo. ¿Recuerdan el pasaje bíblico allá del rico Lázaro y el rico y Lázaro el pobre? Sí, está en Lucas 16, 19. Yo me doy una idea, si ese rico hubiese visto a Lázaro, no nada más con los ojos humanos, sino con los ojos de Jesús, y hubiera ayudado a este pobre, obviamente habría tenido la vida ganada, la vida eterna. Y en el martes, ¿de qué se nos habló? Seguimos en lo mismo para no perder el hilo de las lecturas de este día. Hace una parábola acerca de los invitados a un banquete. El martes se nos habló, decía uno de los invitados, al oírlo, todavía estaba en esa fiestecita que ese jefe fariseo lo había invitado, dice, uno de los invitados al oír le dijo, dichoso el que sienta en el banquete del reino de Dios. Jesús les contestó, un hombre daba un gran banquete al que invitó a muchos. Hacia la hora del banquete envió a sus sirvientes a decir a los invitados, vengan ya todos, porque ya está preparado. Pero todos, uno tras otro, fueron disculpándose. Y en este pasaje bíblico, pues miramos lo que hacemos todos ahorita,
poner disculpas, pretextos. No se diga nosotros los católicos, no queremos leer para nada la palabra de Dios, no queremos escuchar ningún mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos, porque tenemos muchas cosas que hacer. Mira, el primero que él le dijo, he comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo, le ruego me disculpe. Pues cuando tú que tienes negocios, tú que tienes cosas, pues te preocupas tanto que te olvidas de la palabra de Dios. Dejemos todo esto y hagámosle caso a la palabra de nuestro Señor. El segundo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpes. ¿Cuántas personas por ganarse un dinerito más, por hacer un evento el día domingo, deja de ir a participar de la cena del Señor, de ese banquete que está hablando aquí en este martes? El tercero, me acabo de casar y no puedo ir. Pues el enviado pues llegó con el señor del banquete y le dijo, pues nadie quiso venir, mira todas las disculpas que pusieron. Irritado dijo al sirviente, sal rápido a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a pobres, mancos y lisiados. Miramos cómo todo esto se conlleva una cosa, una realidad, que no seamos prepotentes, que no nos sintamos a nada, que cuando estemos invitados a esa cena, a ese manjar, a esa comida, somos todos los católicos, somos invitados, es más, todos, pero todos sin excepción, somos invitados, pero desgraciadamente no queremos acudir a ese banquete que es la Santa Eucaristía, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde Él mismo lo testificó. Ya para terminar ese día, dice, ve a los caminos y veredas y oblígalos. Aquí ya nos va a traer, ya recuerdan que ellos ya habían sido invitados, pero ya cuando estaba la mesa servida, envió a sus sirvientes a que dijeran, ya está servida, ya está puesta todo, vengan. No quisieron ir, dice, ve a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene la casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi banquete. Ahora si tú eres el que decide, quieres acudir, bendito sea Dios, no quieras hacerlo, pues síguele en eso. Ahora, el miércoles, ¿de qué se nos habló? Allí mismo en Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 14 y el versículo de allá del 25 en adelante, nos habla del seguimiento a Jesús. Mira, dice Jesús así, les seguía una multitud, ya cuando estaban mirando todo esto, les siguió una multitud y se volvió y les dijo, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mira, es una gran responsabilidad ser discípulo de Jesús, Es un privilegio, primeramente, es un privilegio porque ser discípulo de Jesús es seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, el que Él ha trazado con sus pasos, con su vivencia aquí en la tierra. Y el seguir a Jesús es una responsabilidad grandísima también, porque ese privilegio y esa responsabilidad conllevan a ¿qué? A ser obediente a Jesús. No es que vayamos a dejar de amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, no, para nada de eso, pero tenemos que poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Miren, una pequeña anécdota, pues a nosotros a Marbella, pues nos critican porque muchas personas dicen, yo nunca haría eso de hacer lo que hacen ustedes, de dejar las familias y irse pues para hacer lo que andan haciendo. Pues no, porque no todos tenemos los mismos pensamientos, el mismo discernimiento y pues no todos somos los enviados, Estamos invitados todos. Recuerden que todos los que somos, ya que somos bautizados en la Santa Madre Iglesia Católica, tenemos esa responsabilidad, tenemos ese mensaje que llevar a cabo siempre y denunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, pues una persona, pues incluso hace poco vivimos un retiro allí en nuestro querido pueblo y se trató de esto y dice que en ningún momento debemos dejar a nuestros hijos. Nosotros no los dejamos por dejarlos, no, los amamos, estamos con ellos, los queremos, estamos al pendiente de ellos, pero en primer lugar está nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo decir que amo al Señor si no amo a mis hijos, a nuestras familias? Pero ¿cómo puedo decir que amo a Jesús si no le sirvo, si no anuncio, si no voy donde Él me manda? Pues adelante esas críticas, pero yo les dije, no todos, porque un poquito, pues la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, muchos son los invitados, muchos, pero pocos los elegidos. Bien,
el jueves allí, pero ya se pasa al capítulo 15, el capítulo 15 del 1 al 10, y dice así. Recuerden, estaban en la fiestecita todavía, estaban en esa fiesta del jefe de fariseos todavía, y todo esto lo estaba compartiendo ahí. Bien, dice el jueves, es acerca de una parábola de la oveja perdida. Dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Óiganlo bien, ¿quiénes eran los que se acercaban? Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Bien, los fariseos y los doctores murmuraban, ellos no se habían acercado, estaban escuchando, pero no les interesaba tanto lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Y qué se decían ellos? Recibe a los pecadores y come con ellos. Lo estaban criticando, lo estaban juzgando. ¿Por qué? Jesús les contestó con la siguiente parábola. Recuerdan, dice, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Miren, Jesús es un Dios misericordioso y bueno, que es un Dios individual que nos ama a cada uno con un amor pues incondicional, y si alguien se pierde, se extravía, Él sale a buscarlo. Él no espera. Miren cuántas se nos pone en el camino, en cuántas circunstancias de la vida nos está hablando, nos está llamando, pero nosotros no le hacemos caso. Él sale a buscarnos, sí sale a buscarnos siempre, pero desgraciadamente nosotros no le escondemos, nosotros no somos obedientes y no escuchamos su voz. Cuando dice, al encontrarla la echa sobre los hombros, contento, y se va a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja perdida. ¿Cómo estás con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? ¿Cómo estás? ¿Los has dejado que ellos hagan su vida aparte? ¿Los has dejado sin importarte salir a buscarlos? ¿Qué caminos andan? ¿Con quiénes se juntan? ¿Qué clase de vida está viviendo? Bien, dice, les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bien, esos juicios y críticas contra Jesucristo, ¿por qué era? Por la razón de esto, era porque comía y estaba con pecadores y recaudadores de impuestos. Si miramos el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17, lo que Jesucristo dijo cuando lo criticaron también por esto, dice, no tiene necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Y esta que tanto me impacta a mí, dice, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso nosotros estamos en la iglesia, por eso estamos escuchando su santa palabra. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores y Jesucristo vino por nosotros. Nos da otra parábola acerca de una mujer que se le había perdido una moneda. ¿Recuerdan? Que encendió una lámpara. ¿Qué es encender la lámpara? Es cuando reconocemos, cuando escuchamos esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y dice que busca por toda la casa hasta encontrarla, y al encontrarlas llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda perdida. ¿Sabes una de las causas, de los motivos por el cual yo estoy aquí en esta cabina? Porque estoy contento, porque estoy alegre, porque encontré al Señor, porque el Señor me encontró a mí, y por eso vengo aquí, porque estoy alegre a decirles que hay que tener los oídos puestos para escuchar la santa palabra de Dios, porque de eso depende tu vida y depende mi vida de ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo, yo les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Sí, mira, gracias al Dios Santísimo por lo que andamos haciendo, por lo que estamos llevando a cabo. Gracias al Dios Celestial, que no, personas que tenían años y años de no ir a la Santa Madre Iglesia Católica a escuchar la palabra de Dios, ahorita están yendo, y me da un gusto, me da alegría mirar pues a estas personitas. Recuerden lo que nos dice Santiago ahí en el capítulo 5, que si un pecador, si alguien que se ha alejado de la Santa Madre Iglesia Católica y otro lo hace regresar para encontrar el camino y la verdad y la vida que es Jesús, dice que se le perdonarán una multitud de pecados, y yo creo en eso, y por eso a donde quiera que nos llamen, pues allí andamos. Bien, el viernes de que Él se nos compartió, el viernes pues ya pasa al capítulo 16 y nos da una parábola, nos dice, y con esto debemos de concientizarnos muchísimo acerca de lo que estamos haciendo.
todos sin excepción, somos recaudadores, somos pues servidores de nuestro Señor Jesucristo, perdón, la palabra. Administradores, sí, somos administradores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a los discípulos les decía esta parábola. Un hombre tenía un administrador, quien es el que está a cargo de sus bienes, el que está a cargo de toda su casa, Dice, le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Bien, el personaje lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tus administraciones, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador contestó, ¿qué voy a hacer ahora que el dueño me quita de mi puesto? Para acabar, no tengo fuerzas y pedir limosnas me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer cuando me despidan para que algunos me reciban en su casa. Se puso a pensar este personaje. Este personaje era un personaje pues que estaba administrando mal los bienes de este amo de él, de este patrón de él. Estaba derrochando sus bienes, estaba robando, haciendo muchísimas cosas. Pensó esto, ¿qué voy a hacer? Ya estoy cansado para trabajar, y si pedir limosna pues me da pena, me da vergüenza. Pues se puso a pensar, dijo, pero ya sé lo que voy a hacer para que me reciban a su casa. Miren, esta persona inteligente, cosa que a nosotros nos cuesta, no para alabar lo que hace, sino para hacer el bien. Dice, fue llamando uno por uno a los deudores del Señor y les dijo al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma el recibo y siéntate enseguida y escribe 50. Al segundo le dijo, ¿y tú cuánto debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Le dijo, toma el recibo y pon 300. El dueño alabó al administrador deshonesto por la astucia con la que actuaba. A ver, aquí nos detenemos. El dueño alabó a este personaje por la astucia que tuvo para sus bienes personales, astuto para su provecho propio, no para recibir la vida eterna, no, sino para su vida aquí terrenal. La astucia que tuvo para absolventar sus gastos, tener donde vivir, tener comida, lo que llevó a cabo, pues siguió robando a su patrón aún en esos momentos, para quedar bien con los que debían. Hizo todos estos. Miren lo que dice: el dueño alabó al administrador deshonesto por la astucia con que actuaba, porque los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, si tuviéramos tantita astucia por ser hijos de la luz, te aseguro que estaríamos todo el tiempo pues haciendo cosas agradables para Dios, luchando por ganarnos esa vida eterna, tratando de hacer lo que a que Dios le agrada. ¿Por qué razón? Porque de eso depende la vida eterna. ¿En qué? En lo que hagamos tú y yo. Tenemos ejemplo de este administrador astuto en hacer las cosas no como él las hizo, sino de acuerdo a todo lo que hace el bien. Un poquito más adelantito ya nos da un tip de qué es lo que debemos de hacer. Dice: yo les digo que con el sucio dinero se ganen amigos, de modo que cuando acabe ellos los reciban en la morada eterna. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. Si con el dinero sucio no ha sido de confianza, ¿quién les confiará el legítimo? Dios nos ha confiado, tiene tanta confianza en nosotros que nos dio el privilegio de hacer lo que nosotros hagamos, creamos, no nos priva de nada, pero debemos de tener esta astucia de este personaje, ¿sí? Bien, hoy sábado está el Evangelio de San Juan, ¿sí? Y vamos a pasar al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 en adelante, pero primeramente me gustaría compartir poquitito acerca de la carta a los Corintios, ¿sí? Me gustaría un poquitito compartir. ¿Por qué? Porque dice así, Corintios nos está diciendo algo que esto me recordó muchísimo, Dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Recuerdan, administradores y colaboradores, de Dios. Ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto, puse el cimiento. Otro sigue construyendo, que cada cual se fije cómo construye.
vamos a ponerlo aquí, cómo construye su vida. ¿Qué clase de vida estás construyendo tú? ¿Qué clase de vida estoy construyendo yo? Nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto, que es Jesucristo nuestro Señor. O sea que no podemos poner otro cimiento donde construir, si no es el de Jesucristo nuestro Señor. Después dice, ¿no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios son ustedes y es sagrado. Este pasaje bíblico me recuerda muchísimo, hace poquito, me imagino hace unos 2 meses y algo, mi hermana, tengo una hermana carnal, Alicia, mi hermana, pues no quería comer, está delgadita, enferma, y no quería comer para nada. Un día su esposo, mi cuñado Poncho, pues llegó bien triste a la casa, que Licha no quería comer. Ya había hablado unos días con ella, pero le leí este pasaje bíblico. Mira, desde ese día ella se puso a comer, ahorita está bien mejor. Le dije, ¿sabías que quien destruye el Espíritu de Dios, o sea, el cuerpo de nuestro, quien lo destruye, Dios lo destruirá? ¿Te das cuenta de esto? Y se ponía tristecita, le dije, mira, ¿no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá. Y mira, hay muchas maneras de destruirlo, Una de ellas, pues la drogadicción. Una de ellas, el comelón, el ser comelón, tantas cosas que destruyen el Espíritu de Dios, muchísimas cosas. Y pues estoy platicando con ella y mira, hay personas que también, aquí me acordé de otra parte, ahí en 1 Corintios capítulo 6, de otra cosa que también una persona que es muy estimada por nosotros, ella nos estima mucho también, pero publicó ahí en las redes sociales que cada quien tenía la plena libertad de hacer con su cuerpo, con su vida, lo que le pusiera en gana, que al fin que somos dueños de nuestro cuerpo. Yo con todo respeto, sin criticar, sin juzgar, le mandé este pasaje bíblico y dice, apártense de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados con un gran precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. ¿Saben qué me contestó esa personita? Nada más me dijo, gracias, Juan. Y me quedé yo bien contento porque dije, ay, bendito sea Dios. Le doy gracias a Dios porque nos da, pues, esos pensamientos de esos momentos de reflexión, y me dio mucho gusto. Bien, el Evangelio ¿de qué nos habla este día? Si miramos, nos dice, pues es como cuando Jesús purifica el templo, cuando llegó a esa parte, a Jerusalén, y encontró muchas cosas que en desacuerdo acerca de lo que estaba del templo. Bien, dice, cuando Jesús como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes. Vamos a ponernos primero un poquito a reflexionar. El primer señal que hizo Jesucristo fue en las bodas de Caná. Está allí mismo, pero en este mismo capítulo 12, y dice que allí duró pues unos días, fue invitado a esa fiesta. Es la primer señal que Dios hizo allí, que nuestro Señor Jesucristo hizo allí. Estaba allí y después fue en Caná de Galilea, hizo la primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se detuvo ahí varios días. ¿Dónde estaba? Pues estaba en Cafarnaúm. Después, como ya se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén, entró en el recinto del templo. Una preguntita que me hicieron, ¿qué es el recinto del templo? Mira, todos los templos, todas las iglesias, por ejemplo, aquí en Little Flower tenía un salón parroquial que se llamaba antes el bowling hall, ¿verdad? Bien, todas las iglesias tienen pues salones parroquiales, pero en este caso ya tenían ocupado todo eso
el recinto del templo y parte del templo. Dice, entró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero, sentados, se hizo un látigo de cuerdas y los expulsó a todos del templo, ovejas, bueyes, y esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí, no conviertan la casa de mi padre en mercado. Mira, es una tristeza esta realidad, es una tristeza mirar los acontecimientos que pasan ahorita en nuestra era, ahorita en el 2024, pues en las fiestas patronales, desgraciadamente yo he visto ahí en mi pueblo, en ocasiones que me han criticado, me han juzgado, me han decir cállate ya. ¿Por qué razón? Porque los vendedores ahí se metían al mismo templo a vender reliquias, reliquias religiosas, allí a vender cosas religiosas, y pues no estaba bien porque se metían hasta el mismo templo allí a andar anunciando y todo esto. Pues yo me molestaba y les decía que no, que allí no era para hacer el mercado que, pues, de lo que Jesucristo aquí se quejó, por el cual los expulsó. A muchas personas sí me dijeron, está muy bien eso que estás haciendo, Juan. Otros no me dijeron eso, al contrario, se disgustaron. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente no les parecía que yo detuviera a estas personas. No se diga a los fotógrafos, cuando hay quinceañeras, cuando hay bodas que se suben a la parte donde solamente el sacerdote puede estar allí, y ellos, sí he visto a sacerdotes que los hace respetar ese lugar sagrado, y los baja de allí, se enoja y se molesta y los quita, y me da un gusto cuando hace esto el sacerdote. Pero hay sacerdotes tan conchudos que les pasa desapercibido lo que están haciendo todas estas personas, comercializando la casa de Dios, el templo de Dios, ¿sí? Pues dice, los discípulos se acordaron de aquel texto, el celo por tu casa me devora. Sí, ese texto, ¿dónde está ese texto? Está en el Salmo 69, capítulo 69, versículo 10, ¿sí? Ahí está donde dice, y repitió Jesucristo esas palabras, el celo por tu casa me devora. Se acordaron todos ellos. Entonces miramos todo eso tan hermoso. Mira, si miramos en Isaías capítulo 56 versículo 7, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, de generación en generación. Y ojalá me escuchara algún sacerdote que permite hacer eso en la casa de Dios, en el recinto sagrado, en el templo. Me gustaría que me escuchara para que mirara lo que dice Isaías, porque le va a tomar mucho en cuenta todo esto. Isaías 56, 7, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos, de generación y generación. ¿Recuerdan lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, 13? Y Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Miramos todo esto, y por qué lo que me digo, por qué ciertos sacerdotes, por qué los encargados no se dan cuenta de estas cosas. ¿Por qué? ¿Saben una cosa? Y yo después me di cuenta. ¿Sabes lo que me dijo cuando saqué a un vendedor que andaba haciendo ahí adentro de la casa del Señor? Me dijo, ¿sabes qué? Que yo ya pagué mi cuota. Le dije, ¿cómo que pagaste tu cuota? Sí, ya pedí permiso y pagué mi cuota por meterme acá a hacer todo esto. Le dije, ¿cuánto pagaste? Ya me dio la cantidad. Le dije, te los doy, pero quítate de aquí, salte. Aquí no puedes andar a hacer esto. Se salió enojadísimo. No me recibió el dinero, pero salió. A mí me da un celo. Aquí está Marbella, aquí. Cuando veo que están dando lata, yo me paro y los callo. No me da pena, me critiquen lo que digan. Veo a veces cosas inadecuadas. En cierta ocasión miré a unos muchachitos, pues no los juzgo ni nada, pero son homosexuales. Pero mira, divirtiéndose allí en el altar, gritando, tomándose fotos. Fui y les dije que era casa de Dios y que allí no tenían que gritar, fuese quien fuese. ¿Sabes qué? Después otra persona fue a decirme que fuera a pedirles disculpas, porque si no, que de por sí no iban a la iglesia, ahora menos iban a ir. Le dije, pues mientras sean estas personas que vienen a hacer estas porquerías, pues más vale que no vengan. ¿Por qué razón? Porque está escrito, mi casa es casa de oración y no es un mercado, no es un salón, ¿sí? Si miramos también un poquito, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice así,
para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. ¿Cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios? Ahorita veo, me da una tristeza aquí en la iglesia cuando oigo los celulares. Ay, Dios santo, me da un coraje de verlos. Y gente mayor. Sí, señoras grandes, no son muchachitos, señoras grandes, señores. Es más, contestando allí mismo, otros que llevan a sus hijos bien dormidos o les llevan los juguetes electrónicos que hacen un ruidazo y ahí están. La casa de Dios será casa de oración, para que sepan cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Entonces debemos de tener un sumo respeto en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no es cualquier lugar, no es el santuario del Dios vivo, es donde se realiza la Santa Eucaristía, donde se hace presente nuestro Señor Jesucristo, donde convierte el pan en su carne y el vino en su sangre, y debemos de tener ese pleno conocimiento de ese respeto. Si miramos Mateo 12:39, dice: esta generación perversa y mala pide una señal, y no se les dará una señal más que la del profeta Jonás. ¿Por qué razón? Porque aquí miramos un poquito. Dice: Jesús les contestó, cuando los judíos dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar así? Para actuar de ese modo, preséntanos una señal. Recuerden, Jesús apenas estaba comenzando su ministerio, había hecho su primera señal milagrosa, manifestó su gloria en las bodas de Caná. Por eso estos personajes le dijeron, hicieron esta pregunta: ¿qué señal presentas para actuar de este modo? ¿Qué les contestó Jesús? Derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué pasó también con Jonás? ¿Sí? Donde allá en Mateo 12:39 dice: esta generación perversa y mala pide una señal, no se les dará más que la señal del profeta Jonás, cuando estuvo 3 días en el vientre de la ballena. ¿Sí? Por eso esta gente perversa y mala le pedía señales. Claro, iba comenzando Jesucristo, pero Jesús les dijo: derriben el santuario y en 3 días lo reconstruiré. ¿Ellos qué pensaron? Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú vas a levantarlo en 3 días. ¿Recuerdan? Pasaje bíblico, miren, a ver si la memoria no me falla. Primera de Reyes, allá por capítulo 6 en adelante, donde Salomón empezó a construir ese templo grandioso de Jerusalén, que duró 46 años, ¿sí? Y entonces ellos pensaban que estaba hablando de esa construcción de material que había construido Salomón, pero Jesucristo les contestó bien. Los judíos le dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú vas a levantarla en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. ¿Recuerdan lo que ahorita nos recalcó Primera de Corintios capítulo 6? ¿Recuerdan lo que nos dijo? Dice: ¿no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que nos dijo? Y eso es para ahorita, para ti, para mí. Recuerda cuando te estés pasando de copas. Recuerda cuando estés haciendo cosas indebidas con tu cuerpo. Recuerdas cuando estés usando cualquier tipo de droga. Es templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y al Espíritu Santo debemos de cuidarlo, de protegerlo, debemos de estar siempre con Él, no haciendo cosas indebidas. Él se refería al santuario de su cuerpo. ¿Y cómo lo miramos? Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho, y y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesucristo nuestro Señor. ¿Recuerdan el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 1? Pues cuando Jesucristo resucitó al 3er día, fue apresado el jueves, fue martirizado el viernes, y el domingo resucitó en la madrugada, ¿sí? Bien, si miramos en Mateo 28, capítulo 28, versículo 1, también pasado el sábado en la mañana fueron a visitarlo. ¿Quiénes fueron? Las mujeres, las más fuertes, las que más creyentes, María Magdalena, ¿recuerdan? Entonces debemos de tener siempre en cuenta esto. Marcos 16:1, Lucas 24:1, todos ellos
nos lo aclaran, ¿eh? Dice el Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 3, dice: si se convierten a ti y confiesan tu pecado y oran y suplican en tu templo, escucha desde el cielo su oración y perdona su pecado. Mira, hay tantas cosas que el sagrario, el templo, la casa de nuestro Dios Santísimo debe ser bien respetada. Si se convierten a ti y confiesan su pecado y oran y suplican en tu casa, escucha tú desde el cielo su oración y perdona su pecado. Mi hermano, mi hermanita, no sé qué clase estés viviendo, no sé qué clase estés haciendo con tu cuerpo, no sé cómo lo estés llevando a cabo, pero recuerda, nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo nuestro Señor, y se verá claramente lo que estamos haciendo en el último día del juicio, ¿eh? En el día del juicio se va a saber todo esto. ¿Por qué? Porque si destruyen el templo de Dios, Él los destruirá, nos dice en su santa palabra. Por eso debemos tener el sumo cuidado, debemos de tener siempre en cuenta esto, de que Dios está siempre con nosotros, y a Dios se le respeta, y a Dios se le obedece en todo, ¿eh? Miren, algo bien importante: nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre ese cimiento uno coloca oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, pero la obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio. Y ese día del juicio vendrá con fuego, vendrá con fuego, y va a ser probado toda la obra que hayamos hecho, lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo, y el fuego pues, se probará la calidad de la obra de cada uno, lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, Si la obra que construiste pues resiste, dice que pues recibirás tu salario. Pero si la obra de la que estás haciendo, la que construiste sobre el cimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue de porquerías, fue de cosas, será castigado. Por eso, mi hermano, mi hermanita, hay que tener el sumo cuidado de lo que hacemos y de lo que decimos. Nunca nos cansemos de hacer el bien, no nos cuesta nada. Mira, ahí yo estoy luchando contra algo, pues que le digo: Señor, ¿por qué no me quitas eso de pensar, de juzgar, de criticar? Le pido a Dios Santísimo, ayúdame, porque son pensamientos que estoy llenando mi cuerpo del templo de Dios de cosas malignas, de cosas malas, y yo no quiero nada de eso. Pues le ruego al Dios Celestial, a través de esta pequeña reflexión, que ilumine tu mente, que ilumine tu corazón, que recuerdes algo bien importante: lo que se siembra. Dice ahí en Efesios: no te hagas ilusiones, de Dios nadie se burla, lo que uno siembra, eso cosechará. Hermano, mi hermanita, algún día tenemos que acudir ante el tribunal de Jesucristo nuestro Señor, y nos va a pedir cuentas, nos va a decir acerca de lo que hicimos, de lo que construimos en los cimientos que es Jesucristo nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor está presente, está viva en esta estación de radio todos los días. Escúchala, lo verás como pues vamos a ir entendiendo, pero no pierdas las reflexiones que se están enviando todos los días aquí. Pues que el Dios omnipotente, el Dios Padre Todopoderoso, bendiga, cuide y proteja a todos los radioescuchas, a todos los que estén en cualquier lugar, de una manera muy especial, a todos los que viven privados de su libertad, que reflexionen que Dios está siempre con nosotros y que quiere que nuestro cuerpo sea glorificado, que el Espíritu de Dios reine en todos nosotros. Pues nos despedimos, pero no sin antes decirle gracias al Dios Celestial y suplicarle por todos los radioescuchas, suplicarle por todas las personas que de una u otra manera andan anunciando el reino de Dios, que andan proclamando su santa palabra. Miren, es bien importante vivir lo que uno predica. Estamos en esa lucha constante diariamente. Perfectos nadie somos, todos fallamos y somos imperfectos, pero por eso estamos estudiando las Sagradas Escrituras y por eso estamos compartiéndola. ¿Por qué razón? Porque primeramente hay que vivir lo que estudiamos, la palabra de nuestro Señor, y luego la compartimos. Agradecidos con nuestro Dios Santísimo, pues nos despedimos, no diciéndoles un adiós, sino un hasta el próximo sábado, si Dios nos permite.
nos da la vida y la licencia, estaremos con alegría y devoción llevando a cabo pues esta pequeña reflexión. Nos despedimos pues saludando a María Santísima, la Reina del Cielo, la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Madre nuestra, como el mismo enviado de Dios, el Arcángel, la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.